cantan de su inmensidad y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa del curso de la fe de Jesús. Les invitamos a que puedan participar de este programa. Algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué no lo hacemos todo seguido? Porque tenemos que dar lugar a que no se nos colapse nuestro software. Hemos tenido algunas dificultades antes y hemos aprendido que es mejor pues que cada programa vaya por separado, y así todos podemos disfrutar y aprender de la palabra de Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bien, por esa razón les queremos agradecer que están con nosotros en este momento.
Bien, este momento es el momento de la oración. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos para este programa 3 partes muy definidas. La primera parte tiene que ver con la oración. La primera parte tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos a Dios no solamente para pedirle cosas para nosotros, no, vamos a Dios porque en esta ocasión, en este culto, en este estudio, le pedimos al Señor que haga milagros, los cuales no los haría en otro momento. ¿Por qué? Porque cuando se proclama la palabra del Señor, cuando las personas quieren conocer del Señor, el Señor va a hacer milagros, va a hacer cosas para que tu fe pueda reafirmarse, para que tu fe pueda consolidarse. Por eso el Señor en estos momentos pedimos de manera especial para nuestros hermanos, nuestros amigos, los cuales están en diferentes partes del mundo, los que están conociendo al Señor, puedan presentar sus pedidos de oración. Gracias, Daniel, porque está siempre presente, este es el primero en conectarse. Querido Gregorio, Dios te bendiga. Nos dice así Gregorio, gracias un día más, gracias a las oraciones. Nuestro amigo Antonio Pino estaba, dice, en la UCI aquí en Barcelona, hoy ha salido, está mejor. Gloria a Dios. Esas son las cosas, Gregorio, que cuando buscamos al Señor para conocer, que conozcan la palabra, Él obra con milagros. Que Dios bendiga a tu amigo, mi querido Gregorio. ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Qué alegría, hermano. Querida Donna, Dios te bendiga por ese pedido. Si tú quieres poner algún pedido, ponlo. Pero si tú quieres poner un pedido el cual no quieres que lo sepamos, no hace falta. Dios conoce los corazones, Dios podrá oír tu pedido, ¿de acuerdo? Los hermanos de la iglesia del sur, en Ministerio Personal y en Elephant, y el grupo de WhatsApp están un poquito quietecitos, hermanos. Presentar vuestros pedidos. Queremos decir que estamos transmitiendo también en la página de Facebook de la Iglesia Hispana del Sureste de Londres y también en la del sur de Londres, ¿de acuerdo? Así que, mis hermanos, es el momento en el cual le pedimos a Dios cosas para amigos, para personas, las cuales nos son hasta difíciles. Porque en estos momentos, cuando pedimos que el Señor actúe con misericordia, con poder, Él va a derramar sus bendiciones con un propósito para que tú creas en Él. Y si tú que tienes poca fe, si lo estás conociendo hace muy poquito y crees que el Señor pues probablemente no te responda, este es el momento de probar al Señor, porque el Señor lo que quiere es de que tu fe sea animada, que tu fe sea puesta en lo alto. Así que, mi querido hermano, pon allí tu pedido, ¿de acuerdo? Y si no quieres decir el nombre del pedido, pues con poner una manito sabemos que tienes un pedido por el cual queremos orar. Tus hermanos, nuestros hermanos del sur, dice Ricardo, oremos por los hermanos, por la ciudad, por la provincia de Manta en el Ecuador. Vamos a orar por estos hermanos. Si tienes amigos allí, cuando oremos, menciónalos en tus oraciones, ¿de acuerdo? En tu cabeza menciónalos para que el Señor pueda oír esta oración. Y luego tú le llames y le digas, mira, he orado por ti, amigo. Le he dicho al Señor con los hermanos que te proteja. Y el Señor será fiel y justo para que ese corazón que lo está conociendo pueda volver a Él, pueda entender su amor. Porque el Señor solamente va a hacer milagros con aquellos que necesitan conocer su amor, que de otro modo no lo entenderían, ¿de acuerdo? Así que si tú quieres poner un pedido allí de oración, ponlo, ¿de acuerdo? Bien, querido Rafael Lorenzo Pinos, saludos y bendiciones para los presentes. Hermana Ruth, tenemos un pedido tuyo, que el Señor lo acompañe. Daniel, oremos por todo el mundo, claro que sí, para que conozcan al Señor. Querido Carlitos dice, siempre pedirás por tu hijo Joan, que el Señor, vamos a orar sobre todo por Joan. Joan está trabajando, transportando a las personas en Londres para que el Señor lo proteja, ¿de acuerdo? Que el Señor atienda. Mi querido Edward, pues Edward también pone un pedido importante allí, el cual lo vamos a tomar en cuenta. Charito Morán es una persona que dedica mucho tiempo a la oración y está poniendo por el Señor Irme, por Alison Richardson, Rubiela,
y Emiliano, ¿de acuerdo? Por la familia Collazos, por los muchachos, los jóvenes en todo sentido, y por los matrimonios, pues, de las personas que conoce ella. Y Rocío, pues, pide para este mundo tenga tranquilidad. El otro día cuando íbamos a los supermercados, vimos a la gente tensa, asustada, queriendo tratar mal a los demás. Claro, vivimos clima de tensión, y que el Señor pueda enviar su Espíritu Santo para que pueda suavizar los corazones, ¿de acuerdo? Gregorio, tenemos tu pedido allí especial. Y Daniel, pues siempre pide por los sanitarios. Sabemos que tu madre lo es, que el Señor puede estar. Querida Magdalena Fernández Vázquez, allí tenemos tu manito. Que el Señor pueda responder ese pedido que en tu corazón está. Son las 8:11. Vamos a poner una melodía, y todavía no vamos a orar, pero vamos a poner una melodía para que pueda ayudarnos a que podamos entender lo que es la oración, ¿de acuerdo? Vamos a cantar esto, vamos a seguir poniendo pedidos. Vas a hablar con Dios. Dios es un Dios bueno. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios. Vamos a orar por ti, Kibel. Buenas noches. Por ti de forma especial. Qué privilegio abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios. No hay pedido que Él no pueda responder. Dios te bendiga, Kibel. Las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Vamos a orar por Marina, por Erika, por tu hija María Isabel. Tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Amén. Tenemos un pedido especial por nuestra querida Lucía Tipán. Pedido que queremos por su familia, por su hermano Freddy, por Rubén, por Héctor, las familias de ellos, por su sobrino Fabricio y su familia, por su prima Verónica, para que el Señor hable sus corazones. Qué bonito, hermana Lucía. Dios te bendiga, hermana Lucía. Es un placer realmente presentar, y en el grupo de YouTube pues tenemos muchos más. Tenemos allí, pues, hemos dicho, a Erika Villa Londoño, que pide que oremos pues por su hija María Isabel.
¿de acuerdo? Tenemos a Lisette Castrillón, feliz sábado, oración por mi familia en España, Dios te bendiga, querida Lisette, que el Señor proteja a tu familia en España. Gregorio, estamos siempre contigo, Kiver, que el Señor te acompañe. La familia Piña, bueno, hermanos, la familia Vascones, dice, el papá falleció el martes, y por la familia Ortega, que su padre está en cuidados intensivos. Que el Señor pueda dar consuelo a estas personas que han perdido y recuperar por su gloria, por su amor, a quienes estén en cuidados intensivos. Bueno, segundo, pide que el Señor venga pronto para que pueda pronto estar con él, ¿de acuerdo? Muy bien, querida Kibel, por tu hermano Ángel, quien está conectado. Querido Ángel, vamos a orar por ti, querido Ángel, que Dios te dé fortaleza, mi querido Ángel, ¿de acuerdo? Querida Tania Pesantes, por tu familia. Mi hermana Gladys, vamos a orar por María Isabel Rendón Villa en Colombia, que tiene un fuerte dolor de cabeza. Que el Señor pueda dar paz a ese corazón, que pueda dar amor, y pueda calmar esos dolores que tienen nuestros hermanos. El Señor es poderoso. En este momento de la oración es cuando vamos a pedir que el Señor, por su amor, por el poder de su palabra, para que convenza aquellos corazones, pueda enviar su Espíritu Santo y sus ángeles, para que estas personas a quienes amamos y queremos puedan volverse a nuestro Señor. Mi querida Cruzita González dice, pido oración por mí, por tu familia en República Dominicana. Cuánto queremos a nuestros hermanos dominicanos, que el Señor esté con ellos, mis queridos hermanos, ¿de acuerdo? Sigamos poniendo nuestros pedidos de oración, que el Señor pueda responder. Pero esta oración es especial, porque esta oración al que tiene incredulidad le va a ayudar, y porque el Señor va a actuar con misericordia para que te salves, para que se salve esa persona, para que tenga confianza en el Señor. Recuerda que es un Señor, nuestro Señor es un Dios poderoso, quien es capaz de transformar el dolor en felicidad. No hay nada que le impida. Son las 8:18 aquí en Londres. Queremos orar, pero seguramente hay algún pedido más que puede entrar. Algún pedido el cual necesita ser escuchado para que el Señor pueda atender a tu pedido. Si tienes algún pedido más, no dudes en ponerlo, de acuerdo, que el Señor pueda responder. Nos siguen entrando pues oraciones. Nos pide nuestra hermana Gladys, incluye allí a su querido Álvaro, a Giner Barón, y que el Señor los tenga siempre en su casa, dice ella, que el Señor pueda llevarlos siempre a su encuentro. Tenemos a alguien más que está escribiendo, vamos a esperarle. Vamos a esperar a estos hermanos que puedan estar atentos, ¿de acuerdo? Esta es una oración especial, les vuelvo a decir. Le vamos a pedir al Señor por su misericordia que atiende esos pedidos. El Señor es un Dios generoso, ¿de acuerdo? Estamos transmitiendo también por la página de Facebook de las dos iglesias hispanas de Londres, ¿de acuerdo? Allí tenemos más pedidos. Mi querido Eduardo de Ecuador, Froilán Villalba Aguino, dice, por favor, oremos por Margot y John Villalba por su salud, y por una familia Yáñez por su salud, y por Ecuador, tu querido país. Sí, hermano, vamos a orar. Estos pedidos los cuales ustedes están apuntando, confiamos que el Señor toma cuenta de ellos y los va a responder por su misericordia, para que el que no tiene fe pueda tenerla, y para quien apenas se está levantando, queriendo levantar los ojos, pueda confiar en el Señor. Mi hermano José dice, agradecimiento de haber sanado de cáncer a Alex Sotelo. Mi hermana Sandra Duque dice, por la familia Calderón, Jaguar Peña, Mujica en el Perú, tienen un miembro de la familia con coronavirus, ¿de acuerdo? Que el Señor pueda estar atendiendo vuestros pedidos, mis hermanos. Esta es una oración especial. Son las 8:20. Mirad, hermanos, que en el programa de la fe de Jesús, la parte más importante tiene que ver con la oración también. Porque tú como hijo de Dios necesitas hablar con tu Padre, para que Él pueda escucharte. Mi querida Sofía Gutiérrez dice que oremos por su familia en Bolivia, y por la sobrina pues adolescente, por tus queridas sobrinas, hermana, Dios te bendiga, ¿de acuerdo? Si alguien tiene algún pedido más, vamos a dar oportunidad a alguien más que pueda presentar su pedido. Que Dios pueda bendecir a estas personas por quienes estamos orando. ¿Sabes cuál es lo más hermoso de un cristiano?
de una persona que ama a Dios, que generalmente nunca ora por él, sino ora por los demás. Y Dios te bendice, aunque tengas tus problemas, aunque tengas tus dificultades, ora por los demás y verás cómo no paras de orar, no paras de dejar de orar, porque el Señor te bendice cuando tú te preocupas por los demás. El Señor es un Dios generoso. Tenemos algún pedido más que está entrando, vamos a esperarlo y con este vamos a empezar. Vamos a esperar a Viviana, que está escribiendo algún pedido. Ese es el momento cuando le pedimos a Dios que obre. Dice, Viviana pide oración especial por su esposo Ángel. Dice, está un poquito lastimado en su salud. Vamos a orar por nuestro querido Angelito, hermanos. Ángel lo queremos mucho, es un hombre noble, el Señor lo ama. Vamos a orar para que el Señor pueda atenderlo, pueda estar con él, que Dios pueda escuchar la oración de Viviana. Soledad dice por su familia, por sus amigos, para que vengan al Señor siempre. Lola pide pues por su familia, por su hija Eleonora, quien apreciamos mucho, Eleonora, quien está conociendo al Señor. Que Dios te bendiga, Eleonora, siempre nos alegra saber de ti, ¿de acuerdo? Entra un pedido más. Manuel Santana dice, oración por mi familia que está en Londres, que el Señor la proteja, y también a tu hija. Dice también la familia Piña, dice, oremos por la salud de mi primo Cristian, Abel y su familia. Bien, hermanos, es el momento en el cual nosotros vamos a pedir que estos pedidos pueda el Señor atenderlos, el Señor pueda escucharlos. Tenemos un Dios generoso, un Dios bueno, quien es un Dios de misericordia. Yo les invito allí donde estás. Si estás sentado con tu esposa, con tu esposo, con tus muchachos, tómales de la mano, ¿de acuerdo? Si estás solo, levanta tus manos al Señor, para que el Señor pueda oír tu oración. Y vamos a orar juntos. Entonces, si tenemos algún pedido más, lo queremos poner antes de empezar. No tenemos. Vamos a orar, queridos amigos. Oremos. Son las 8:23 en Londres. Querido Padre, tú has escuchado, has tomado nota de toda la lista de pedidos. Nosotros no podemos recordarlos todos, pero tú conoces cada pedido. Por los hermanos de Ecuador, por Manta, por la familia pues de los hermanos que están enfermos, por los chicos de República Dominicana, por los hermanos como Angelito, por los que se han curado de la enfermedad, por aquellos que se han curado del cáncer, como dice José, por la lista de Charito, por la lista de Gregorio, por Antonio Pino, Señor. Oramos por las familias que han puesto allí sus pedidos, por aquellos que no han puesto el pedido, pero su mano, Señor. Tú eres poderoso, tú puedes responder esos pedidos, tú puedes atender todos ellos. Te pedimos que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos, puedas tocar el corazón de los enfermos, puedas levantarlos, Señor, de su derecho de dolor, puedas fortalecer su cuerpo. Oh, Señor, tú eres un Dios generoso, eres un Dios bueno. Oramos porque estás recuperando a muchos, pero oramos por aquellos para que no solamente tengan salud física, sino que su espíritu sea fortificado para ti. Escucha, oh Padre, por tu misericordia esta oración. Atiende todos los pedidos que se han presentado. Oh Dios, por tu misericordia, responde estos pedidos, para que tu nombre sea exaltado, para que esas personas puedan alabar tu nombre y saber que eres un Dios que respondes. Señor, tú que estás en los cielos, que tienes un poder ilimitado, por tu misericordia, convierte esos corazones de quienes están pidiendo por sus amigos, para que puedan volver a ti. Por aquel hijo, Señor, que se fue hace tiempo de la casa y no ha vuelto, para que el Señor pueda traerlo de casa a casa nuevamente. Padre, confiamos que tú responderás estos pedidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre poderoso sobre todo nombre en esta tierra. En su santo nombre nos encomendamos. Amén. Que Dios te bendiga. Mi querido amigo, mi querido hermano, estamos continuando con nuestro curso de la fe de Jesús. Tenemos ahora la segunda parte. Vamos a escuchar una canción, la cual nos va a llevar a entender un poquito la segunda parte. Santo es el Señor.
nuestros corazones hoy cantarán en tu loor. Purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. El único santo es el Señor, nuestro Padre, nuestro amigo, en quien confiamos que Él puede ayudarnos. Hemos entrado a la segunda parte del programa. No quiero dejar pasar sin saludar a Rigo. Dios te bendiga, Rigo, que te dé un bonito sábado con tu familia. Me ha contactado un amigo mío, el pastor Ronald León, desde el Perú. Queremos saludar al pastor Ronald León, un buen siervo del Señor, experto, ganador de corazones para nuestro reino, a quien le gusta compartir el discipulado del Señor. Y tenemos otro pastor también, el pastor Hugo González, un pastor que el Señor llamó a su servicio, que ha servido en Ecuador y está en Perú ahora. Que el Señor les acompañe a estos colegas que están trabajando por el Señor. Tenemos también pues a nuestra querida Magdalena, Blanca, Enid, Ruth, que el Señor les bendiga, que ese amén es que el Señor va a responder las oraciones. Muy bien, vamos a entrar a la segunda parte, de nuestro programa, que tiene que ver cómo una vez que yo oro al Señor, una vez que yo participo del Señor, yo tengo que hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta segunda parte aprendemos lo que nos corresponde como siervos del Señor. Nosotros podemos tranquilamente decir, Señor, dame, responde, y aquí acabaría todo. Pero eso sería engañarles, porque el cristiano que quiere caminar con el Señor necesita hacer algo por Él. Es imposible que te quedes sentado en tu casa cuando conoces a Dios. Si tú amas a tu esposo, a tu esposa, yo te aseguro que cuando lo has amado, has hecho cosas increíbles. Has caminado, has viajado, has hecho, y ahora que estás con Él, pues es un gozo, es una alegría. O por tus hijos, ¿cuántas veces por las noches te has levantado para llevar a tus hijos al médico? Y no importaba el cansancio, no importaba si al día siguiente tienes que levantarte temprano. Ha sido, ¿por qué? Pues porque uno ama a sus hijos, uno ama a sus seres queridos. Por esa razón, cuando uno ama al Señor, algo pasa en nuestro corazón. Yo te quiero enseñar esta noche qué es eso que pasa en el corazón, ¿de acuerdo? Así que vamos juntos
a ver algunas de estas ideas. Bien, esta es la segunda parte del tema de ayer. Los que están siguiendo no saben, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forma un discípulo? Miren, y aquí dijimos una cosa en estos días de antes, días anteriores. Nosotros no estamos hablando de religiones, estamos hablando del amor. El mundo tiene religión, pero le falta amor. Entonces, si tú eres esa persona que llevas amor al pueblo de Dios, a tus amigos, estás cumpliendo la misión de Dios. Mira, necesitas primero buscar un compañero de oración. A veces necesitas unirte a alguien en oración. Así que si tienes a tu esposo, a tu amigo, a tus hijos, llámales para orar. Aunque ellos no quieran, dale, hijito, hijita, dame 2 minutitos. Mira, quiero orar por ti. Si van a salir a trabajar, invítales a orar. Yo conocí una linda familia aquí en Londres, una familia estupenda. El papá y la mamá son personas maravillosas. Y si tú me estás escuchando, sabes de quién estoy hablando, ¿de acuerdo? Ellos empezaron a orar con las hijas. Qué lindo hogar. El Señor está restaurando esas vidas. Vino esta pandemia, nos dejamos de vernos un poquito, pero en cuanto esto se vaya, volveremos otra vez. Busca un compañero de oración. Son las 8:32 en Londres, vamos a avanzar. Una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo con lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Busca tu compañero de oración. Nadie desea cambiar de religión, de eso no estamos hablando. Dice, a la gente acércate y háblales de lo que a ellos les interesa, no de lo que es importante para ti. ¿Qué pasa entonces? Mira, el Señor, fíjate cómo hablaba a la gente de su tiempo. A los pescadores les decía, voy a ser pescadores de ti, ¿de acuerdo? El Señor se hacía amigo de las personas. La amistad es una planta que requiere tiempo para ser cultivada, pero es el único método que Jesús nos dio para cumplir la misión. Querido Eddie Flores, Dios te bendiga, feliz sábado, vamos a orar por la familia Ríos Flores. Dios te bendiga, querido Eddie, ¿de acuerdo? Y nuestro querido Ricardo pide que oremos por Nicolás Garcés, ¿de acuerdo? Vamos a apuntarnos esos nombres más, esa lista de oración. Muy bien, fíjate que el Señor, aquí en Londres, ¿de qué habla la gente? Cuando no te conoces con nadie, le dices, oye, mira cómo está el tiempo. Hoy ha llovido en Londres, por lo menos en donde vivimos nosotros. Ha caído un poco de agua, ¿de acuerdo? Siempre el clima es un tema de conversación. Habla con ellos. Ahora, sigue el método de Jesús, muy sencillo. Miren, escuchen esta cita, es preciosa. Solo el método de Cristo nos dará éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador se relacionaba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y les decía, sígueme. Si tú tienes un amigo, un vecino que necesita tu ayuda, échale una mano. Esta semana me contaba una amiga inglesa, Vanessa, decía, el otro día fui al supermercado y la vecina que tiene 900 años, una señora muy mayor, una persona que apenas puede caminar y que no sale de su casa, y le dice, oye Vanessa, ¿no tendrás un chocolate? Y le dijo, mira, yo tengo 2 aquí, te los voy a dar, pero ahora cuando vaya al mercado te los voy a traer. Y la señora esta de más de 90 años le dijo, ¿sabes qué? En toda mi vida nadie ha hecho un favor por mí en esta calle. Fíjate, ayuda a las personas, ¿de acuerdo? Cuando las personas sean tus amigos, les podrás invitar. Por eso tus amigos te dicen, cuando les compartes los links, yo no quiero esto porque a lo mejor esta persona no es cercana conmigo. Haz bien a las personas. El Señor se relacionaba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía. Si Cristo vive en ti y tú reflejas su carácter, tu vida será un imán que atraerá a las personas. Algunos cristianos muchas veces son todo lo contrario. Aquí nos comenta nuestro querido Edward de que nuestro querido Eddie Flores es su pariente. Querido Eddie, vamos a orar por tu familia, Eddie. Dios te bendiga, mi querido Eddie, allí donde estés, ¿de acuerdo? Bien. El Señor atiende las necesidades de las personas, ¿de acuerdo? La gente no quiere cambiar religión, no es nuestro propósito. Lo que queremos es ofrecerte nuestra amistad. Queremos ser tus amigos y como mejor que seas tú amigo de Jesús.
Si tú eres amigo de Jesús, te aseguro que caminarás en este mundo con la confianza de que Dios conoce tus pasos y estará contigo. Lo siguiente es conquistar la confianza. Bien dicho está, la confianza es el resultado del tiempo y la convivencia. Hay que aprender a oír. A veces yo les cuento, como pastor me he encontrado con muchachos que me decían: pastor, deme un consejo. Y yo no he abierto ni la boca. Me dicen: pastor, qué buen consejo. ¿Por qué? Porque hay muchachos que solo quieren ser escuchados. Y en este mundo vivimos tan aislados unos de otros que las personas quieren ser escuchadas. ¿De acuerdo? Dios te bendiga, mi querida Claudia Velandia. Un feliz sábado, mi estimada. Bien, así tú enseñas a ser otros discípulos, ¿de acuerdo? Miren esta cita: los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, en celo y en amor, nunca dejarán apostatar eso, nunca dejarán la fe. Son aquellos que no se hayan ocupados en una labor abnegada, los que tienen una experiencia enfermiza, llegan a agotarse por la lucha, dudando, murmurando, pecando, arrepintiéndose, hasta que pierden todo sentido de lo que constituye una genuina religión. Por eso, si tú creces haciendo tres cosas: estudiando la Biblia, orando y compartiendo a Jesús, nunca te sentirás solo. Pero si te falta algo de esto, en tu experiencia algo faltará. Mi querida Ángela Gómez, vamos a pedir oración por tu hermano William González. Aún está recuperándose. Vamos a orar por él. Querida Tatiana dice: qué alegría, Eddie Flores, de tenerte por aquí. Hermanos, esto es un momento para encontrarnos unos y otros, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Queremos saludar al distrito de Florencia de Mora, ahí en el Perú. Pastor Ronald León, te abrazamos, mi querido amigo. Dios te bendiga, mi querida Charito, que el Señor esté contigo. Avanzamos. ¿Cuáles son las consecuencias tristes? Bueno, pues recuerda que un discípulo nunca debe dejar de crecer. Aquel discípulo que cree que ha crecido lo suficiente se ha estancado, está padeciendo una enfermedad, se llama enanismo espiritual. El crecimiento es la evidencia de un cristianismo sano. Muy bien, vamos a entrar a la tercera parte y última. Yo les pido que mediten en esta canción antes de empezar. Que el Señor les dé bendiciones, mis hermanos. Adelante. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Ánimo en el Señor está contigo, no te desanimes. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir
Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Cristo viene otra vez, esa es la promesa. Así que no dudes de la palabra del Señor. Es un Señor generoso, un Señor amoroso. Vamos a entrar a la tercera parte del programa, sin antes mencionar unos mensajes, unos pedidos de oración. Mi querida Esther González, oramos por tus hermanas en Paraguay. Ella ha hecho su labor, ha enviado el link todos los días, y que el Señor haga su parte. Que Dios bendiga, mi querida Esther, tu labor. Tenemos aquí a nuestro querido pastor Ronald León Aponte desde Trujillo. Él con toda su iglesia envía un saludo a los hermanos de la iglesia del sur de Londres y a los que están en Barcelona, en Colombia, a los que están el otro día estábamos con Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, a todos los muchachos, los que estamos en este grupo, le devolvemos al pastor Ronald León Aponte el saludo para su iglesia. Somos una gran familia. No importa dónde estemos, somos una gran familia. Bien, en la tercera parte del programa vamos a estudiar lo que dice, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Como ya sabéis, el programa tiene 3 partes, ¿de acuerdo? La primera, hemos orado. Esa oración tiene que ver con el hecho de que el Señor quiere dar confianza al que tiene falta de fe. Y va a sacar de las garras de los vicios, de las enfermedades, de los malos hábitos a los muchachos y chicas que han caído en ellos, ¿de acuerdo? Luego la segunda parte es que no nos sirve de nada orar si no aprendemos a compartir. Debemos compartir. Hoy hemos estudiado que el crecimiento es evidencia de un cristianismo sano. Y ahora a continuación vamos a estudiar lo que la Biblia dice o enseña acerca del pecado, ¿de acuerdo? Muy bien, así que vamos a mirar un poquito. Como ustedes ya saben, nosotros buscamos en la palabra de Dios las respuestas. Así que vamos a ver si podemos poner un poquito aquí la Biblia, ¿de acuerdo? A ver, esta no es, nos hemos equivocado. Aquí entramos con un poquito la Biblia, para que vean, mis queridos hermanos, de que buscamos la palabra de Dios. ¿Les parece? Bien. Vamos a empezar. Vamos a estudiar algunos textos. Hay muchísimos más de lo que dice la Biblia con respecto a la salvación. Ahí tenemos la palabra de Dios, la cual es suficientemente poderosa para ayudarnos a comprender su voluntad. ¿De acuerdo? Bien, así que vamos a empezar con nuestro estudio, con lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Bien, vamos a avanzar. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado, ¿de acuerdo? Y así nos vamos todos juntos al libro de Romanos. Es la carta del apóstol Pablo. Nos vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo. Si me ayudan, a ver quién está atento allí. ¿Qué versículo es? Si lo están viendo bien, versículo 12, ¿de acuerdo? Entonces, Juan está después de Hechos de los Apóstoles. Hechos, luego viene Romanos, el capítulo 5, versículo 12. Aquí lo tenemos. Dice el texto:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por medio del pecado, la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Pues es la muerte. Vamos a ver si es así. Claro que sí. Recuerden ustedes la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente les dijo, no moriréis, y ellos se lo creyeron. Pero luego algunos empezaron a morir. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Estamos avanzando. A ver. En nuestro estudio tenemos hoy el siguiente tema. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. A ver. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Vamos a Jeremías 2:22, ¿de acuerdo? No se preocupen si en vuestro estudio varían, todos los 20 temas los vamos a cubrir, así que no es un problema. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 22. La pregunta es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Dice la palabra de Dios, ahí está. Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón para ti, la mancha de tu pecado está aún delante de mí, dice Jehová Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Vamos a ver. No, no puede. Aunque te laves, dice, aunque te limpies, la mancha está allí. Es curioso que hace una mención de dos productos que son capaces de curar, de limpiar profundamente, pero el pecado no es algo que podemos lavar, sino en quién podemos quitarlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Tenemos la siguiente. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Esta respuesta muchos cristianos la conocen. Y muchos cristianos la recitan de memoria, porque es uno de los textos que más les gustan a los cristianos. Así que vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, ¿de acuerdo? Juan 3, 16. Bien, ya hemos encontrado la cita, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Pues miren, hermanos, envió a su propio Hijo a morir por el pecado. Esto es increíble, que el Dios del cielo, por amor a nosotros, para que nos limpiase del pecado, nos salvase del pecado, tuviese que enviar a su propio Hijo. No envió un ángel, envió al propio Hijo de Dios. Bien, estamos hablando acerca de la salvación. Ahora Jesús salva al pecador, ¿de acuerdo? ¿Cómo describió Jesús su misión? Nos vamos pues a Lucas 19:10. Lucas está exactamente antes de Juan, no vamos a tardar mucho en llegar. Lucas 19:10. Dice así, aquí está. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? A lo que se había perdido. ¿De acuerdo? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo describe Dios, Jesús, su misión? Pues muy sencillo. Vino a salvar a nosotros. Estábamos perdidos y Él decidió venir a salvarnos. Son las 8:49 en Londres. Ya vamos avanzando con nuestro estudio. Ahora, ¿creen ustedes, queridos amigos, creéis vosotros que el Salvador, para salvarnos, debía estar impoluto, debía estar intacto? Pues miren, la respuesta está en Hebreos 4:15. Ya sabemos que Hebreos está bastante adelante, no tanto que me he pasado un poquito yo. Está antes que Santiago, ayer leímos Santiago, Hebreos 4:15. Bien, aquí está. Está un poquito difícil que lo lean, pero vamos a leerlo. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿de acuerdo? Sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está. Yo creo que lo podéis ver. Va a ser un poco difícil ahora, ¿de acuerdo? Pero sin pecado. Aquí está.
Cristo jamás tuvo pecado. Cristo se compadece, pero Él nunca tuvo pecado. Entonces la respuesta es, ¿cometió Jesús algún pecado? Pues no podía el Salvador cometer ningún pecado. Habría perdido nuestra salvación. Así que el Señor resistió el pecado. Muy bien, ahora, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Esta es una pregunta con un texto bastante largo. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, mis queridos hermanos, Isaías 53, 5 al 7. Algunos dicen que esta cita en Isaías es como leer los evangelios. Yo te invito a que medites cuando lea esta cita, porque vas a encontrar allí a tu Señor crucificado muriendo por ti. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo, el Salvador, cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿A quién estás escuchando aquí? ¿De quién está escribiendo este pasaje? Si tú eres un cristiano que amas al Señor, estás recordando a Jesús en su crucifixión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Pues muy sencillo, con su muerte. Algunos decimos, ¿no?, que la salvación es gratis. Sí, es gratis, pero mira lo que le costó al Hijo de Dios, a Dios, perder a su propio Hijo. Yo creo que nadie de nosotros querría que nuestros hijos pasasen por la muerte. Saben, yo perdí a mi hermano hace algunos años más, y ver el dolor en mi madre de esa muerte antinatural. Es lo normal que el hijo entierra a sus padres, pero lo anormal es que el padre entierra a sus hijos. ¿Cómo estaría el Señor en los cielos conteniéndose cuando veía que aquí maltratábamos a su hijo, golpeábamos a su hijo? Pero él, como un cordero silencioso, fue a la muerte, porque la única forma de darnos salvación era que Cristo padeciese la muerte nuestra. Así bien, él aseguró nuestra salvación. La siguiente pregunta es, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Yo les invito a buscar en 1 Corintios 15, esto está en el Nuevo Testamento, esto está bastante adelante, 1 Corintios capítulo 15, una carta que escribió nuestro buen Pablo el apóstol, 1 Corintios 15, vamos a leer los versículos 20 al 22, ya los hemos encontrado, aquí está, 1 Corintios 15, 20 al 22, a ver, dice, pero ahora, aquí está, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos son vivificados. Interesante, ¿no? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Su resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso yo te animo a las 8:54 hora de Londres de que confíes en el Señor, porque en su resurrección tú fuiste restaurado. Bien, ahora, ¿qué debo hacer? Como cristiano me enfrento a una decisión. Ya conozco que Él me salvó. La primera es, debo creer en el Señor. Permítame leerles la cita que está en Hechos, está un poquito atrás, no está muy lejos. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31, ¿de acuerdo? Miren, esta es la historia de un carcelero que se arrepintió. Dice así, y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús
y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en el Señor Jesús, yo te invito a que pongas una manito allí en el chat. Ponlo. Si tú crees, ponlo. ¿De acuerdo? Te animo en el nombre del Señor. Eso de ponerlo, fíjate, podría ser de otra forma, pero estamos lejos. Así que si crees en el Señor Jesús, pon una manito. El Señor es nuestro Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga, Oscar, por confesar a tu Señor. Dios te bendiga, querida Ruth, por confesar al Señor, ¿de acuerdo? Así que alabado sea el Señor. Dios te bendiga, Rigo, Alba, Manuel, desde Ecuador, mi querido Froilán, Claudia Galán. Cree en el Señor. La siguiente pregunta es, debes aceptarlo como único Salvador. No hay otro. Dios te bendiga, Tatiana, Gaby, Dios te bendiga. Vamos a Hechos 4, versículo 12, ¿de acuerdo? En Hechos 4:12 está la respuesta. Tú sigue poniendo que nosotros estamos contentos. Dios te bendiga, Franklin. Tu único Salvador es Jesús. Debes creer en Jesús. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es tu único Salvador. Dios te bendiga por aceptarlo. Dios te bendiga, Rafael. Dios te bendiga, Sofía. Dios te bendiga. Solo hay un Salvador. No hay otro nombre, dice la Biblia. No hay nadie más. No puedes ir al Padre si no es solo por Jesucristo. Dios te bendiga, querida Soledad. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Lola. Dios te bendiga, querida Lola. No hay otro nombre en el cual tú puedas ser salvo. Dios te bendiga, Olga. Dios te bendiga, Charito, Gladys, Luz, Álvaro. Dios te bendiga. No hay otro nombre. Entonces no busques más. La palabra de Dios está aquí. Y finalmente, si crees en Jesús, lo aceptas como Salvador, tienes que hacer algo. Mira esta cita que está en Apocalipsis 3:20, ¿de acuerdo? Muchos cristianos la conocen. Es una cita bastante sencilla de entender, bastante linda. Apocalipsis 3:20 dice, mira lo que dice aquí. He aquí yo estoy a la puerta dando golpes, aldabonazos, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Son las 8:58 en Londres. Yo te invito esta noche que dejes entrar en tu corazón a Jesucristo. ¿De acuerdo? Dios te bendiga, Blanca, Ricardo, Dios te bendiga. Deja que Jesús entre en tu corazón. Dile, Señor, entra a mi corazón. Mira, Señor, enséñame día a día cómo amarte más y más. Como les he dicho al comienzo, no estamos cambiando religión. Estamos conociendo a Jesús. Estamos buscando al Señor. Y el Señor te mostrará día a día su caminar. Si tú confiesas a tu Señor, querido Eddie Flores, que Dios te bendiga, que sabemos que eres un buen pariente, un buen amigo de la familia, ¿de acuerdo? Nuestra querida Ana Milena, Dios te bendiga. Que el Señor entre en tu corazón. Déjame presentarte la última de las diapositivas. Dice así, tu respuesta es, creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. Si este es tu deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que pueda estar contigo y pueda fortalecerte día a día. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, donde estés, donde te encuentres, deseamos que el Señor esté contigo. Vamos a terminar el programa, nos pasaremos unos minutitos seguro, pero no serán muchos. Sabemos que tienes que hacer cosas. Queremos invitarte, ahora que estamos descansando, mañana tendremos nosotros actividades en Londres. Nosotros tendremos mañana el programa de la escuela sabática. Vamos a estudiar un tema que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Con algunos hermanos discutiremos algunos temas. Dios te bendiga, Flora. Feliz sábado. Dios te bendiga, Olga. Que el Señor te acompañe. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar algunos temas mañana en la hora de la escuela sabática. En hora de Londres empezamos a las 10 en punto, aunque empecemos un poquito antes con un espacio de alabanzas, ¿de acuerdo? Y luego a las 12, volveremos con el culto divino, ¿de acuerdo? Vamos a alabar a Dios con el culto divino, para que tú puedas participar de esta. Y a las 7 horas de Londres tenemos un programa de despedida del sábado.
y a las 8 terminaremos el curso y a las 8 pararemos y volveremos el día lunes con el curso de la fe de Jesús, con la lección número 6, ¿de acuerdo? Así que te agradecemos porque has estado participando con nosotros, te deseamos que el Señor te dé un bonito sábado, nos alegra participar contigo, sabemos que el Señor está en tu vida y puedas tú acompañar al Señor esta noche. Es mi abrazo, mi oración, decirte que el Señor pueda responder tus pedidos, puedas conocerlo más. Dios te bendiga, Vicente, Dios te bendiga, Ángela querida, que el Señor te acompañe. Déjame terminar con una oración. Blanca, Dios te acompañe igualmente, Dios esté contigo para terminar este programa. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos que te quedes con nuestros amigos y hermanos ahora al terminar este programa. Donde estén, ya sea en Ecuador, en Colombia, en España, en el Reino Unido, República Dominicana, algunos en Puerto Rico, en Panamá quizás, en el Perú como el pastor Ronald León. Te pedimos que ahora que te conocemos un poquito más, puedas tú ser nuestro Señor. Te aceptamos como Salvador personal. Quédate en nuestros corazones y levantamos nuestras manos hacia ti porque eres un Dios generoso. Te pedimos tu protección, tu amor y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Yo soy el pastor Wilson Lagos, te deseo un feliz sábado, te deseo un buen día de descanso. Suscríbete al canal, dale a la campanita, abajo tienes las lecciones y nos vemos con los que deseen compartir mañana a las 10 hora de Londres, a las 12 con el culto divino, a las 7 y continuaremos con el estudio número 6 el día lunes a las 8 de la noche hora de Londres. Te deseo una feliz noche y que el Señor te bendiga. Un abrazo y que el Señor esté contigo. Pruebas o dolores y no amenaza su aflicción, y aún este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación.
salvar.